Buen día. El día de hoy venimos a socializar nuestro proyecto de investigación titulado Fluidez verbal y la relación con la dimensión emocional en niños de tercer grado de primaria de dos instituciones públicas, a cargo de Lina Fernanda Bustos Santos, Lorena Navarro Rada y quien les habla Karen Sofía León Ochoa, estudiantes del programa de fonoaudiología de la Universidad de Pamplona, bajo la supervisión de la docente Yanela Paola Jaimes. Nuestra bitácora está constituida por introducción, metodología, resultados, análisis y discusión, conclusiones y bibliografía. Para iniciar desde un punto neurobiológico, teniendo en cuenta las diversas funciones de la corteza cerebral, específicamente la formación en el lóbulo frontal, se indaga sobre realmente las funciones ejecutivas como un sistema o como un proceso individual, ya que la principal actividad que tiene la corteza frontal está dada a partir de las funciones ejecutivas, cuyos fines van a crear técnicas que permiten regular comportamientos. Este está subdividido por cortes que cumplen diferentes funciones, desde los movimientos hasta la manera de ejecutar procesos creativos y el acertar en una medida que se tome. Para ahondar en nuestra introducción, vamos a abarcar lo que son las funciones ejecutivas, el lenguaje y la fluidez verbal, donde las funciones ejecutivas son consideradas como una serie de procesos complejos que asocian ideas simples y las combinan hacia la resolución de problemas de mayor complejidad. Estas incluyen una variedad de funciones mentales tales como la atención, memoria, percepción, comprensión y expresión del lenguaje y la capacidad para solucionar problemas. Dentro de este procesamiento ejecutivo se encuentran habilidades relacionadas con la capacidad que tiene un sujeto para establecer metas, la flexibilidad del pensamiento, la capacidad de desarrollar planes de acción, la capacidad de inhibir respuestas automáticas, autorregular el comportamiento y la fluidez verbal. Dentro de las funciones ejecutivas se encuentra el lenguaje, donde Sapir lo define como un método exclusivamente humano y no instintivo de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producido deliberadamente, teniendo en cuenta que para la producción del lenguaje se necesita de la disponibilidad léxica, la cual permite recoger, analizar y valorar el léxico que se encuentra disponible para desenvolverse en un contexto comunicativo. De acuerdo a lo anterior, la fluidez verbal consiste en la capacidad de producir de forma espontánea un habla fluida, sin excesivas pausas ni fallas en la búsqueda de palabras. Además, influye en el aprendizaje de los niños escolarizados, permitiendo una mejor producción lingüística que implica la activación de los mecanismos para el acceso lexical. Es por esta razón que el estudiante, al tener una fluidez verbal, aporta beneficios a su lenguaje expresivo y escrito, mejorando su proceso educativo y su rendimiento académico. Cuando alguno de estos fallan, se puede presentar dificultades a nivel escrito o a nivel de lectura. Por esto es importante determinar todos los factores de la calidad de vida que influyen en la fluidez verbal de los niños. De acuerdo a esto, la OMS define como la calidad de vida la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive, y en la relación de sus objetivos, sus experiencias, sus normas y sus inquietudes. Es por ello que el término calidad de vida incluye el bienestar emocional, material y físico, puesto que la misma va relacionada con la salud. Debido a esto abordamos la dimensión emocional. Además, existen autores que afirman que hay dificultades psicológicas y lingüísticas que afectan la producción oral, como son la timidez, la ansiedad, la poca variedad de vocabulario y el uso insuficiente de las reglas gramaticales. Por ende, se genera la importancia de investigar en niños de primaria esta afectación que nos conduzca a un mejor rendimiento de estos en la educación. De tal manera surge el siguiente interrogante, el cual es: ¿cuál es la relación entre la fluidez verbal y la dimensión emocional en los niños de tercer grado de primaria de dos instituciones públicas? Vamos para métodos, donde este está constituido por diseño, participantes, instrumentos y procedimientos, donde en diseño este tiene un respaldo metodológico de estudio descriptivo no experimental de corte transversal que busca identificar y describir la frecuencia de los posibles determinantes de un fenómeno social sin manipular deliberadamente las variables.
Esta investigación tuvo como objetivo identificar qué factores influyen en la fluidez verbal de los estudiantes y determinar la relación entre la dimensión emocional y la fluidez verbal de los niños. En participantes se seleccionó una muestra de 42 niños de tercero de primaria entre las edades de 7 a 10 años, donde se utilizaron criterios de inclusión que fueran niños que cursaran el grado tercero, que estuvieran en las dos instituciones educativas seleccionadas, que tuvieran acceso a conectividad para realizar la prueba y que los padres hayan firmado, aprobado el consentimiento informado, y los criterios de exclusión fueran niños que no estuvieran en las instituciones seleccionadas, que no estuvieran cursando el grado correspondiente, que no tuvieran conectividad para realizar la prueba y que los padres no hayan aprobado el consentimiento informado. Vamos con los instrumentos donde se utilizó el test de asociación controlada de palabras flashcards, donde consiste en una prueba de fluidez verbal, la cual es de sencilla aplicación. En la modalidad de fluidez verbal semántica, la finalidad es nombrar en un minuto tantas palabras como sean posibles que pertenezcan a una categoría concreta, como por ejemplo animales o frutas. Y en la fluidez verbal fonológica, lo que se requiere es la producción de palabras que comienzan por determinadas letras, como por ejemplo la F, la J, la S, la M, la R y la P. La puntuación total se obtiene del número de palabras correctas obtenidas en cada modalidad de la prueba. Y para medir la calidad de vida se utilizó la escala de tipo Likert, que es para medir las reacciones, actitudes y comportamientos de una persona, y el cuestionario de calidad de vida infantil AUKEI, que consiste en una prueba de calidad de vida relacionada con la salud pública percibida. Esto se aplica entre las edades de 7 a 12 años, y a partir de estos dos instrumentos se construyó una pequeña encuesta adaptada a los objetivos planteados en la investigación. Se tomaron un total de 13 ítems para determinar los aspectos socioemocionales de los participantes, los cuales se cogió solo la dimensión emocional para su análisis. Y en los métodos, en procedimientos, van por 3 fases, que la fase 1 es donde se selecciona la muestra, donde va todo lo del consentimiento, los permisos. En la fase 2 la aplicación del instrumento, y en la fase 3 el análisis de los resultados, discusión y conclusiones. Muy buenas tardes. A continuación les voy a hablar sobre los resultados obtenidos en nuestro proyecto, y para dar respuesta a nuestra pregunta de investigación, los datos obtenidos fueron evaluados bajo el programa de IBM SPSS versión 22. Aquí vemos que en la gráfica número 1, relación de la dimensión emocional y la fluidez verbal, como datos demográficos de la población objeto, se tomaron las variables de género, edad e institución. Se obtuvo un total de 42 participantes, de los cuales 11 de ellos eran del género femenino, representado el 26%, y 31 del género masculino, representado del 74%. De igual forma, de las edades de los participantes se encontró un mayor número de niños comprendidas en las edades de 8 años, el cual está representada por el 52%. Los participantes pertenecen a 2 instituciones públicas del norte de Santander, con un mayor margen de representación para la segunda de estas instituciones, con un porcentaje del 71%. En la gráfica número 2 vemos que, de acuerdo a la población objeto con la aplicación del test FAST-COWAT, se evidenció que a nivel de apartado de la fluidez verbal semántica hay una mayor producción de palabras por minutos en la categoría de frutas, con un total de 21, seguido de la categoría de animales con 19 palabras. Por otra parte, en la fluidez verbal fonológica se evidenció una mayor producción con los fonemas A, R y P, con un total de producción de 17 palabras por minuto, y una menor producción de palabras en los fonemas comprendidos F y S. En la gráfica número 3, resultados de las preguntas de calidad de vida en la dimensión emocional, aquí vemos que, de acuerdo al instrumento de calidad de vida, la cual fue un instrumento creado a partir de 2 protocolos, escala de tipo Likert y cuestionario de calidad de vida infantil AUKEI, se evidenció que, con respecto a las 5 preguntas extraídas de la dimensión emocional en las preguntas "tengo dificultades para expresar lo que siento", el mayor porcentaje, que equivale al 71%, respondió que no. Y en la pregunta "me resulta difícil decir lo que pienso", el 64% respondieron que sí.
Mientras que en las preguntas que corresponden a me resulta difícil encontrar la solución a los problemas que se me presentan y me he dado cuenta que tengo dificultades para expresarme o para hablar en público, arrojó que el 57% de la población respondieron que sí a estas dos preguntas. Con respecto a la gráfica número 4 vemos que el cruce de variables, la cual para la variable de fluidez verbal se analiza teniendo en cuenta el número de palabras producidas por los participantes en un tiempo de 60 segundos. Aquí se observa que el género y el total de palabras producidas por los participantes en el intervalo de menor producción, que corresponde a 28 a 42 palabras, pertenecen al género masculino, mientras que en el intervalo de mayor producción de palabras es el de 112 a 126, que pertenecen al género femenino. Para ambos géneros, el intervalo de palabras con mayor producción es el que se encuentra en el 56 a 70, pertenecientes a un 36% de palabras producidas. Ahora bien, en la gráfica número 5 vemos que los niños de 8 años que produjeron mayor número de palabras que los niños de 7, 9 y 10 años. Sin embargo, la medida de palabras producidas por diferentes edades se encuentra en el intervalo de 56 a 70 palabras, siendo producidas en mayor medida por los niños de 8 años. En cuanto a la gráfica 6, referente a la relación de la dimensión emocional y la fluidez verbal, se muestra la relación que tiene la dimensión emocional con el total de las palabras producidas por los estudiantes de tercer grado en un minuto. Es decir, que en cada una de las preguntas se observa que los participantes que produjeron en el menor intervalo de 28 a 42 palabras tienen dificultades a nivel emocional. En cambio, aquellos participantes que produjeron el mayor intervalo de palabras producidas, que es en el 102 a 126, respondieron que no presentan ninguna dificultad. Por otra parte, existe un 52% de los participantes que se consideran a sí mismos niños inteligentes en comparación de los que se consideran niños tímidos con un 14%. A continuación, la compañera Lina les va a hablar sobre el análisis y la discusión junto con las conclusiones. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Análisis y discusión. El objetivo principal de esta investigación se cumplió porque abarcamos los 42 estudiantes de tercero entre las edades de 7 y 10 años de las dos instituciones públicas de Norte de Santander. Los resultados obtenidos en esta investigación permitieron establecer la alta y la baja prevalencia entre la fluidez tanto léxica como fonológica. En relación con la fluidez verbal fonológica, los estudiantes tuvieron menor rendimiento en esta porque necesitan hacer un mayor esfuerzo cognitivo para tener acceso léxico. Es decir, que necesitan de tener un repertorio específicamente ya adquirido. En relación de la calidad de vida y la dimensión emocional, tenemos respuestas tanto positivas como negativas, en donde estas están dadas porque esta prueba es subjetivamente propia de cada individuo. Ahora tenemos la relación entre el género y la fluidez verbal. En esta tuvimos resultados en que las niñas tuvieron mejor rendimiento que los niños. Según Berglund y Milner, nos dice que las niñas tienen un lenguaje más tentativo y menos asertivo que los niños, pero que ellas tienden a tener más control de sus emociones. Otros autores dicen que existen áreas específicas en donde se controlan las emociones, en donde las niñas son mucho más grandes que los niños. Por otro lado, Reneta y Sánchez nos dice que los niños tienen mejor capacidad espacial para la inteligencia verbal, vocabulario y conocimiento en general, pero que presentan dificultades a la hora de expresarse, decir lo que piensa o solucionar los problemas. Ahora tenemos la relación entre la edad y la fluidez verbal. En esta podemos decir que la edad juega un papel fundamental en la maduración cognitiva, ya que permite el almacenamiento de la información y el desenvolvimiento de esta.
Según esto, Benjueta y Julieta nos dice que a mayor edad, mayor es el número de palabras producidas, que están dadas por una maduración neurobiológica y cognitiva. Por otro lado, existen también estudios en donde han realizado neuroimágenes donde afirman que hay una activación cortical en los niños que es muy similar a la de los adultos, pero que en ellos es mucho más extensa. Ahora, para dar respuesta a mi pregunta de investigación, ¿en qué es la relación entre la fluidez verbal y la dimensión emocional? Que en esta lo vimos anteriormente en los resultados, que a menor sea el número de palabras producidas, mayor son las dificultades a nivel emocional. Según esto, Fed, Abel y E nos dice que hay emociones negativas y positivas que se encuentran distribuidamente en la memoria, donde las emociones positivas están mejor almacenadas que las negativas. Estas emociones negativas se dan por ciertos factores, como maltrato emocional, insultos, críticas, desprecio, hostilidad y abandono emocional. Y estas limitan la producción del lenguaje, ya que afecta la memoria verbal, fluidez verbal y que en muchas ocasiones retrasa este lenguaje. Otros autores como Cynthia y Lucas nos dicen que esta pobreza lingüística en los niños se da por una deprivación sociocultural y afectiva que ellos sufren. Estas se dan por las características de sus familias, como bajo nivel cultural, pobreza, consumo de tóxicos, desempleo o conflictos interfamiliares. Y que estas puedan llegar a afectar a estos niños generando miedo o ansiedad. Según Trull, en el 2010, nos dice que cuando estas emociones negativas sobrepasan estos niveles, pueden llegar a afectar el funcionamiento cognitivo, como es la flexibilidad y la inhibición, y que dan paso a la rumiación, que esta dificulta la implementación de estrategias como es la fluidez verbal, que requiere de esta flexibilidad. Ahora, como síntesis, se podemos decir que para la fluidez verbal se necesita tener un control de las emociones, donde Bertolli, Madison y David nos dicen que se llama inteligencia emocional y que ésta nos permite desarrollar competencias que a su vez impacta el aprendizaje porque favorece la planificación, atención, memoria y metacognición. En síntesis y para finalizar, podemos decir que este análisis de la fluidez verbal y la dimensión emocional implica un gran desafío para nosotros los fonoaudiólogos, ya que necesitamos de un grupo interdisciplinar que nos ayude a generar ciertas estrategias que podamos implementar para la producción del lenguaje y que éstas nos ayuden en el rendimiento académico. Conclusiones. Con respecto a la fluidez verbal fonológica, tuvieron mejor rendimiento para los fonemas A, R y P. Entre la fluidez verbal fonológica y la semántica, tuvieron mejor rendimiento para la semántica con respecto a la categoría de verduras, de frutas y verduras y animales, perdón. Las mujeres presentan mayor fluidez verbal que los hombres. Se evidencia que a mayor edad, mayor es la recepción del lenguaje y de disponibilidad lexical para la fluidez verbal. Las variables de género y edad fueron las dos variables que más influyen en la fluidez verbal. Por último, tenemos que a mejor control de las emociones, mayor es el funcionamiento cognitivo y de disponibilidad lexical para la producción de las palabras.
Ahora tenemos las referencias, los agradecimientos y muchísimas gracias a todos.